A ti, Señor Jesús. Otra vez es un gran gozo, un gran gusto ver muchos de ustedes aquí por primera vez en muchos meses. En verdad, en realidad es mi primera Pascua aquí en Santa Ana con ustedes. La primera Pascua en 2 años. En 2 años, pues es una gran fiesta y el clima es bien perfecta para un domingo de Pascua, un domingo de resurrección. Resurrección. Primero, una pregunta. ¿A qué le temes más? ¿A qué le temes más? What are you most afraid of? What are you most afraid of? Stephanie, what are you most afraid of? You told me one time at school. What are you afraid of? Clowns, payasos, sí, son terribles, payasos. Emily, what'd you tell me? Spiders, okay. Gus, what are you most afraid of? Bugs are the worst. Melissa, what are you afraid of? Heights, altos, okay. Hay muchas cosas que nosotros teman. Para mí, más que todo es la oscuridad. La oscuridad. Cuando era niño, yo tuve un terrible miedo de la oscuridad abajo de mi casa, primeramente. Pues cada miedo, payasos o la oscuridad o cualquier cosa, es una forma, una imitación del mayor miedo del mundo. Y por supuesto es la muerte. La muerte es el más gran miedo de todos. Pero una pregunta más. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? What would you do if you weren't afraid of anything? What would you do if you weren't afraid of anything? How would you act if you believed that there was no death? If you lived with no fear of anything? Because you knew that nothing could hurt you. ¿En qué se diferenciaría la vida si no tuvieras miedo? Valiente, quizás, intrépido, con audaz, más que todo sin miedo, sin miedo, sin miedo. Queremos vivir sin miedo. Hermanos y hermanas, escúchame claramente este día. Nosotros en la fe católica no proclamamos un mito, una mentira, una fe sin evidencia o sin testimonio. Hoy proclamamos un hecho histórico, un hecho histórico. Creemos que había un hombre llamado Jesucristo en Nazaret, en Galilea, en Israel, hasta 2000 años. Y él profesaba ser el Señor. Él profesaba ser el Dios del universo. Fue rechazado, crucificado, asesinado y enterrado. Y el tercer día se levantó de nuevo en su cuerpo y nunca ha sido encontrado desde entonces. Nuestra fe es basada en un hecho histórico, no una mentira, no un mito. We believe that this event that we celebrate today is a historical fact, that it actually happened in time, that Jesus Christ came, professed that he was God, he was killed, he was buried, and on the third day he rose again, and his body has never been found since. If his body were found, if his body were discovered, our faith would be in vain. Our faith would be nothing. But if he is who he says he was, and he truly did this for us, then everything has changed in an instant. Everything has changed.
Piensa, la mayoría de las veces en el mundo la vida cambia en un instante. En un instante. Por ejemplo, cuando un hombre propone a una mujer, o cuando nace un bebé, o cuando alguien en tu vida muere. La vida cambia en un instante. Hay mucha anticipación en estos momentos, pero podemos pensar en ellos durante mucho tiempo antes de que sucedan, pero cuando suceden en un instante y todo cambia. La resurrección también ocurrió en un instante, en un momento histórico. Un momento Él estaba allí y un momento después ya no estaba. Y todo cambia todo. Piensa en esto, después de la resurrección, después de 2000 años, cada historia en nuestro mundo, cada película, cuando el superhéroe casi muere y luego vuelve, o en un juego de fútbol, cuando el equipo de underdogs derrotó el villano y vuelve otra vez, todas las historias buenas del mundo, todo bien en las películas, en las historias de los libros, todos son simplemente unos modelos de esa historia de Jesucristo y las buenas noticias que Él ha resucitado. Cada gran historia es solo una imitación de esta historia más grande. Every single story that we have mirrors the greatest story. I was just talking about this with the little kids in the school, right? Every superhero movie that you love, or every great TV show, or even any sporting event where the team that's down by 5 comes back and wins, or whatever. In any great event in life, it's a story of death and a story of resurrection. All because every great story that we have as human beings, it mirrors the greatest story of Jesus Christ and the good news that we are raised. But if this is a lie, then it has no importance in our life. We need to come in contact with the truth of this story. Si Cristo no resucitó, Él mintió y todas sus enseñanzas son unas falsas. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es totalmente en vano, es nada. Creemos en un cuento de hadas. Si Cristo no resucitó, no hay punto en seguir esta fe. No hay punto en ser sacerdote para mí si Cristo no ha resucitado. No hay punto de la vida si Cristo no ha conquistado la muerte. Pero si Él ha resucitado en verdad, todo cambia. Escucha las palabras de los colosenses, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Hay un momento en tu vida también en que todo cambió, pero muchos no recuerdan eso. Hay un momento en tus vidas en que cuando todo cambió, en el momento de su bautismo, the day of your baptism, everything changed. Especially for you little kids who don't remember the day you were baptized, the day you went down into the water and were raised up. But everything changed that day. For that day you conquered death along with Jesus. You participate in His Easter mysteries and His Easter sacrifice, and everything has changed. Everything has changed. You've been hidden now with Christ. He's rescued you from the power of the devil.
Escucha, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Bajamos a las aguas y entramos en la muerte y se levantó a la nueva vida con Cristo. Entonces, ¿por qué no actuamos así? ¿Por qué? ¿Por qué no vivimos con esta mente de arriba, de las cosas arriba? Why do we not then think of this? Why do we not live like Christ has risen and live like we've been snatched away from fear? You know, today we're rejoicing again, and many probably saw it when they came into the church because we have holy water again. We have holy water again for the first time in over a year. There is holy water in the font, and from now on there will be holy water in the font. To be this reminder every time you plunge your hand in, that you're going back into the waters of baptism and rising up again with Christ. It's almost like you're touching heaven as you put your hand in that font and remembering the glory that you've been snatched out of the arms of death. Ahora otra vez, por primera vez en muchos meses, tenemos agua bendita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y es un recordatorio siempre en que Cristo nos rescatado con su muerte, su pasión y su resurrección. En realidad, Cristo ha conquistado nuestro miedo más grande, la oscuridad, el pecado y más que todo, la muerte. Cristo ha conquistado toda nuestra esclavitud. Pasamos por el agua como los israelitas pasaron por el Mar Rojo, huyendo del faraón. Salimos del otro lado libres de esclavitud. Pues otra vez, una pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo y tuvieras esta gran fe en que Cristo ha conquistado tu pecado? ¿Tendrías el valor de tener conversaciones difíciles con los que amas? ¿O quizás te apartarías de la esclavitud del pecado? ¿Harías de este Jesús que te salvó el centro de tu vida? What would you do if you lived without fear? More than anything today, I think this is what we celebrate. We celebrate the fact that Christ has made us fearless. That we don't have to worry about the sins of the past or what's going to come in the future, but we can live in the present. No temas pecados del pasado, no temas las ansiedades del futuro, pero viva en el presente con Cristo, quien remueve nuestro miedo. En febrero del año pasado, antes de la pandemia, tuvimos una presentación de un hombre que se llama Alan Hunt, de un programa católica dinámica. Y él dice algo muy importante para mí y para Padre David también. Él dijo, la mayoría de los católicos tienen más fe en el poder de Tylenol que en el poder de Jesús. Quizás para mí la mejor analogía en esta misa es la mayoría de los católicos tienen más fe en el poder del Vaporub que en el poder de Jesús, ¿verdad? Pero cuando usamos esas drogas, Tylenol, Vaporub, cualquier droga, expecta resueltos, expecta alguien
va a cambiar nuestro dolor de cabeza o cualquier cosa. ¿Creen el mismo sobre la Eucaristía? ¿Creen el mismo de la resurrección del Señor? ¿Creen que Él puede remover nuestro miedo? ¿Crees que el Señor Jesucristo puede cambiar tus vidas? Más que una droga, más que una sustancia. Esta Pascua simplemente debemos recibir el don de remover miedo, de conquistar el miedo. ¿Podemos vivir sin miedo? Esta es nuestra historia. Esta es la historia de nuestra familia. Cristo ha conquistado nuestra muerte y nuestros miedos. Pues feliz Pascua, amigos en Cristo. Es verdad, Cristo ha resucitado.